continuar, iglesia. Ya los niños pasaron a la escuelita. Ahora nos toca a los adultos aprender. Hoy será una clase hermosa. Hoy será una clase pesada en el sentido teológico, pero de mucha luz para nuestra vida. ¿Sabes qué es un símbolo o para qué se ocupan los símbolos? Tú vas al baño, ¿no? Y hay dos puertas y una tiene un bastón y otra tiene una sombrillita, y tú eres varón, ¿no? ¿A cuál te metes? Al de la sombrilla. No, al del bastón que representa el hombre, ¿no? Tú vas, porque ese símbolo te está anunciando lo que significa. Dios en las escrituras nos dejó símbolos, nos dejó figuras que ilustran a Cristo, pero también ilustran naciones. Hoy veremos en el capítulo 7, que ya estamos, retomamos la enseñanza del libro de Daniel. Daniel tiene una revelación. ¿En qué nos quedamos en el capítulo 6? Donde ya entró otro imperio, el imperio medo-persa, ¿recuerdan? ¿Sí? Y Daniel fue lanzado al foso de los leones. Ese fue en el 6. Bueno, dentro del capítulo 7 no es que haga un retroceso, sino que hace un recuerdo. Tú te puedes acordar hoy de cosas pasadas, ¿sí o no? Pero no regresas al pasado, sino recuerdas las cosas que sucedieron entonces en el capítulo. Y si te quedas en el pasado vas a sufrir terriblemente. Pero en el capítulo 7 Daniel recuerda sueños que él tuvo antes de ese proceso y le turbaron, y él los escribe. Entonces el libro de Daniel, por 6 capítulos, tiene un proceso histórico. Ahora vamos a entrar en un periodo, en un proceso de capítulos proféticos que anuncian lo porvenir para Daniel y algunas cosas para nosotros, porque muchas ya fueron cumplidas. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender a estudiar la Biblia. ¿Alguna vez has leído Apocalipsis? Y tú ves dragones y una mujer sentada sobre una bestia y tú dices, oye, ¿y eso qué? ¿Cómo? Bueno, hay reglas de interpretación las cuales Dios nos muestra, ¿sí? Dice la Biblia que hay cosas difíciles de entender, no imposibles, que necesitamos reglas para interpretar. Y creo que después de esta clase tú vas a tener una visión más grande de cómo estudiar la Biblia en esos aspectos, pero también del mundo presente y por venir. ¿Sale? Vamos a ir avanzando. Entonces, en el libro de Daniel, Daniel tuvo una visión de 4 bestias. Y tú dices, ¿cómo? ¿Qué significan esas bestias? Lo curioso que no eran animales normales. O sea, era un león, era un oso, ¿sí? Eran personajes que veremos ahorita, un leopardo y un dragón o una bestia, pero de un aspecto terrible. Esos animales eran símbolos que representaban algo. ¿Sale? Vamos a avanzar. Ahí está. Esa fue la visión que vio de alguna manera. Aquí está Babilonia, que era un león con alas. Grecia, que era un leopardo ágil. Antes de Grecia, los medos persas, un oso con 3 huesos en su boca y una parte de su espalda más grande que la otra. ¿Por qué los persas tuvieron más fuerza? Lo vamos a ir viendo. Y por último, el imperio romano como un monstruo, dice, que después de eso le surgieron 10 cuernos. Y luego de esos 10 cuernos, un cuerno pequeño. Y tú dices, bueno, ¿y todo esto qué quiere decir? Bueno, son símbolos que nos van a representar muchas cosas que aprenderemos. Vamos. La Biblia es su propio intérprete. Nosotros estamos los sábados estudiando cómo predicar y vimos algunas reglas de interpretación, entre ellas esta, que es la Biblia es su propio intérprete. Pudiéramos leer todos esta parte. Blanca, la cuenta de 3. 1, 2, 3.
Amén. Que leímos, dice, para entender el significado de un símbolo, una figura, un dragón, algo que aparece en las escrituras, tenemos que ir a otros pasajes porque la Biblia es su propio intérprete. Tú no necesitas otros libros para interpretar la Biblia. Si en un pasaje ya dijo que el dragón es un reino, ¿sí?, o es un rey, cuando tú encuentres en la Biblia dragón, ¿qué va a representar? Un reinado, un rey. Si en la Biblia, en un pasaje, tú encuentras que el mar, dice, y salieron del mar, y el mar representa a la multitud de personas, cuando tú encuentres en la Biblia, en Apocalipsis, y del mar salieron, ¿qué significa el mar? Personas, mucha gente, naciones. ¿Sí me explico? Eso vamos a ir aprendiendo. Entonces, otra regla de interpretación es emplear pasajes paralelos, o sea, pasajes similares en otras escrituras para que nos ayuden a interpretar. Si ya lo dijo una vez que eso significa, eso va a significar siempre. ¿Sale? Ok, vamos. El libro de Daniel y el de Apocalipsis tiene una interpretación simbólica. Pásalo. Les decía, si tú ves símbolos, eso te dice que es algo. No vemos palabras, vemos símbolos. Si ese símbolo tiene, como en este caso, una rueda y una cruz, ¿qué significa? Prohibido. Entonces, ¿qué está diciendo abajo? Prohibido fumar, prohibido tirar la basura, prohibido ahí orinar fuera de la taza, prohibido andar corriendo. Entonces, los símbolos nos dan un mensaje. ¿Sí me explico? Entonces nosotros tenemos que aprender los símbolos que hay en las escrituras para entender el mensaje que Dios encriptó y que reveló en su tiempo para hacerlo. Ahora, esto que vamos a aprender hoy y que estamos aprendiendo nos hace ver que sucesos que dijeron en el tiempo de Daniel que iban a pasar, pasaron en el momento exacto, de la manera que Dios lo reveló, tal cual lo hizo. Eso nos debe espantar porque hay sucesos que dijo que van a suceder y no han sucedido. ¿Qué dice la gente? No, no creo que vaya a pasar. No creo que venga Cristo. No creo que sea real lo que la Biblia enseña. Ese es un libro religioso, eso es un libro de la religión. No, no sirve. Hermano, si ya fue revelado cosas que sucedieron y se cumplieron, nosotros deberíamos de estar, número uno, espantados, prevenidos, ¿sí? Si tú ves un símbolo ahí de un cable y te dice no tocar porque tiene corriente, ¿qué tienes que hacer? No lo toque, hermano. Se va a electrocutar, se va a morir. ¿Sí me explico? Entonces Dios nos está dejando simbolismos por muchos años para que nosotros entendamos que eso es real. ¿Sale? Vamos. Mira, ya Daniel en Daniel 2 ya se le había revelado a Daniel, ¿o a quién? Al rey, no a Daniel. Al rey Nabucodonosor ya se le había revelado, ¿sí?, una estatua grandísima, enorme, con cabeza de oro, su pecho de plata, su cintura de bronce, sus piernas de hierro y sus pies una mezcla de hierro y barro. ¿Y cuántos dedos tienen los pies? 1, 5. Si son 2 pies, a menos que esté mocho, ¿no? Pero son 10. ¿Sale? Luego Dios le hace un sueño, o tiene un sueño que le perturba a Daniel y le hace ver en el sueño a un león con alas, ¿sí?, que tiene la misma interpretación de los babilónicos. ¿Sale? Luego el oso que representa a Grecia. Luego el leopardo, perdón, el oso que representa a Medo Persa, leopardo Grecia, el dragón a Roma, o el monstruo, y este monstruo dice que le salieron 10 cuernos, al igual que los 10 dedos.
¿Sí me explico? O sea, todo eso tuvo una revelación, pero ahora, después de la revelación que tuvo con Nabucodonosor, ahora Dios va a abrir un poco más para que él sepa lo que va a suceder. ¿Era para Daniel? Sí, pero era para lo que iba a suceder. Y mucho de ello ya sucedió hasta aquí. Los 10 cuernos es lo que estamos viviendo. Entonces, pastor, ¿qué es esto? Lo vamos a aprender. ¿Sale? Vamos. Mira, para poner un ejemplo, vamos a Daniel 7, pero mira lo que representa las aguas. Apocalipsis 7:15 dice: me dijo también, cuando Dios le reveló la interpretación de una mujer, ¿sí?, parada sobre un dragón, le dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta, que la ramera es Babilonia, son ¿qué? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas, cuando tú veas en la Biblia, en un mensaje apocalíptico, o sea, con un libro apocalíptico, cuando tú veas una figura de aguas, representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Si tú lees Génesis y lees el río Éufrates, ¿qué significa el río Éufrates? No, porque el Génesis no es un libro apocalíptico. ¿Me explico? ¿Cuándo yo voy a hacer o interpretar un pasaje que las aguas representan esto? Cuando es un libro profético o apocalíptico. Cuando es un libro histórico, narrativo, ¿qué representa el río Coatzacoalcos? Pues el río Coatzacoalcos, ¿no? Nada más. ¿Vamos entendiendo? Vamos a avanzar. Daniel 7:17, ya les adelanté la revelación porque vamos a ir a avanzar para allá. Dice: estas 4 grandes bestias, ¿qué son? 4 reyes que se levantarán en la tierra, hermano, que ya se levantaron. Este es un mensaje, como cuando tú lees un mensaje, llega a tu celular un mensaje y te dicen: hijo, apágale la lumbre. Y tú vas corriendo a la lumbre y ya está apagada. Mamá, ya está apagado. No, hijo, es que ese mensaje fue de antier. O sea, ya eso ya pasó. ¿Me explico? Esto que vamos a leer son mensajes que nos están llegando de cosas que ya sucedieron. Pero nos llega un mensaje de cosas que van a suceder. ¿Sale? Que el Señor nos dé entendimiento. Vamos. Ahora sí, entramos al pasaje. ¿Sale? Daniel 7:1 dice: en el primer año de Belsasar, o sea, se regresa cuando estaba con Belsasar, que era el nieto de Nabucodonosor. Dice: rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño, o sea, está recordando, y visiones en su cabeza mientras estaba en su recámara, en su lecho. Luego escribió el sueño y relató ¿qué? Lo principal del asunto. ¿Sale? Vamos. Daniel dijo, ese fue su sueño. Hoy vamos a interpretar el sueño. Miraba yo en ese sueño, en esa visión, él estaba de noche, y he aquí que 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Qué es el mar? Naciones, personas. O sea, que había guerras entre el norte, el sur, el este. Había guerras nacionales, cosas que están sucediendo hoy, pero él le fue revelado todo eso. ¿Sigue? Y 4 bestias grandes. ¿Qué son las bestias? Reyes o naciones, pero cada nación tiene un gobernante. ¿Sale? Reinos. Y 4 reinos grandes, diferentes la una de la otra, que subían ¿de dónde? ¿De dónde salían esos reyes? De las naciones, de las personas. ¿Sale? Entonces vamos interpretando. Subían del mar. Es como si hoy dijéramos: de aquí va a subir el hermano José. O sea, salió de entre nosotros. Eso está diciendo: de entre naciones surgieron estos hombres haciendo imperios para gobernar. Y en Apocalipsis nos habla de 7 bestias, ¿sí?, que son
o de una bestia que tiene 7 cabezas. Hoy veremos nada más 4 cabezas, que son los 4 imperios. 5 pues, el quinto lo vamos a ver. Pero te hablo de Apocalipsis. Y atrás de esa bestia que tiene 7 cabezas está el dragón. El dragón representa a Satanás. Y Satanás, el objetivo siempre ha sido querer destruir a la nación de Israel, querer destruir al Hijo de Dios y ahora querer destruir a la iglesia. Y si tú eres iglesia, es contigo. ¿Por qué crees que tienes tentaciones, hermano? ¿Por qué crees que tienes luchas? ¿Por qué crees que hay contienda a veces en la casa? ¿Por qué crees que pasan circunstancias a tu alrededor? No es casualidad. El enemigo quiere robar, matar y destruir tu vida, tu familia, tu entendimiento, para que no comprendamos el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Sale? Pero se representa de esta manera. Él vio esa visión y cuando las vio no las entendió, por eso pidió revelación. Hoy nosotros ya nos estamos adelantando. ¿Sale? Ya estamos arriba de Daniel mirando sobre su visión. Él apenas la iba a ver. ¿Sigue? Dice, la primera era como un león. Un como en las reglas de interpretación gramatical, ¿qué significa? Parecido a. Era un león, era una figura que representaba a un rey, ¿sí? Y lo dice, como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo ese león y se puso enhiesta, o sea, de pie, sobre sus pies de manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Le quitaron sus alas. Un pájaro sin alas no puede volar. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Se volvió loco y perdió el reino, pero luego se volvió a levantar, ¿sí? Y gobernó. Y por 70 años Babilonia gobernó sobre la nación de Israel. ¿Sale? Vamos a avanzar. He aquí otra segunda bestia, semejante a ¿qué? A un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro. ¿Qué representa el oso? 2 naciones que se unieron, los medos y los persas, ¿sí? Pero dice que se alzaba más de un lado, como que estaba jorobada, porque los persas demoraron más tiempo en gobierno que los medos, ¿sí? Era un oso y dice, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Y ese imperio conquistó los medos y los persas. Uno de sus grandes conquistas es que eran demasiadas personas. Dice que cuando ellos iban a la guerra llevaban a toda su gente. O sea, por muy armado que estuviera una nación, eran demasiados que llegaban y arrasaban con esas ciudades, ¿sí? Y las cuatro costillas representan a 4 naciones que ellos conquistaron, que fue Lidia, Babilonia y Egipto. Y eso se cumplió. Nosotros estamos leyendo un mensaje pasado. Eso ya tuvo cumplimiento, ¿sí? En el año 538 antes de Cristo. Eso sucedió. Se levantó ya Babilonia en un tiempo por 70 años. Entraron los medos y los persas en el año 538 y arrasaron. Fue un imperio menor en calidad, vamos a suponer, pero abarcaron su imperio a Libia, Babilonia y Egipto, que representan las 3 costillas. ¿Sale? Vamos. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo. Dice que de los animales más ágiles son los leopardos, ¿sí? Pero dice que este leopardo
tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Ese representa el imperio griego. ¿Quién estaba al mando del imperio griego? Alejandro Magno. Alejandro Magno, a los 33 años, él conquistó en 10 años nada más, o sea, de una manera increíble. Alejandro Magno en 10 años conquistó todo el imperio conocido. ¿Quiénes tenemos más de 33? ¿O te acuerdas de tus 33? O sea, a los 33 años él ya había arrasado con todo, pero él muere a los 33 años. ¿Y sabes quiénes gobernaron? ¿O en cuántas partes fue dividido su imperio? En 4. Y dice que tenía 4 alas y que tenía 4 cabezas. Y te lo leo aquí. Lo escribí para que no se me olvidara. En el año 331 antes de Cristo es donde empieza Alejandro Magno, y su imperio fueron 4, o el imperio que él conquistó lo dividió en 4 partes: en Tracia, en Siria, en Macedonia y lo que es ahora Egipto. Y sus 4 generales, esos 4 imperios o 4 regiones que fueron divididos para gobernar, se las encargaron a Seleuco, Casandro, Lisímaco y Ptolomeo Filadelfo, ¿sí? En el año 331. Y en ese periodo, acuérdate que en la Biblia, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hubo un periodo de silencio. En ese periodo surge la Septuaginta, una de las primeras traducciones de la Biblia a través de Ptolomeo Filadelfo II, cuando él puso la Biblioteca de Alejandría. O sea, todo eso lo sabemos por la historia. En 4 años de silencio donde no hubo profeta, la historia nos sigue narrando. Y mira cómo esta figura, este símbolo representa a una bestia que es un reino, pero cómo fue dividido en 4. Y eso sucedió en el año 331. ¿Lo crees? Aunque no lo creas, sucedió. A ver, o sea, no, pastor, yo no lo creo. No, es que ya sucedió, ya está en la historia. Es un mensaje pasado. Ya está escrito, está en los libros de historia. Ve a leer sobre Alejandro Magno. Ve a leer, él no tuvo hijos. Por eso, al no tener hijos, él dejó a sus capitanes a cargo del gobierno. ¿Sí me explico? Y fueron 4 porque dice que tenía 4 cabezas. O sea, se cumplió la visión encubierta que él veía en esa bestia, todo lo que representaba. Daniel ya no estuvo en esa época, pero sucedió tal cual fue la revelación. ¿Sale? Seguimos. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y he aquí una 4ª bestia. ¿Y cómo la representa? Espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, o sea, las pisoteaba. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces, esta bestia, ¿sí?, representa el imperio romano. El imperio romano fue uno de los imperios y es representado por el hierro. Sus instrumentos de guerra fueron para esa época fabulosos. O sea, gente que tenía escudos de madera, ellos tenían escudos de fierro. Ellos tenían instrumentos para destruir naciones. Y las naciones que destruían las hacían esclavos y los vendían. O sea, fue un imperio terrible. Ahora imagínate, con ese imperio se mezcló la iglesia tradicional, ¿sí? Pero dice que tenía 10 cuernos. ¿Qué son esos 10 cuernos? 10 reyes o 10 naciones también, las cuales hicieron
dice en Daniel 2, alianzas. Hierro y barro no se mezclaban, pero eran a través de tratados, lo que sucede hoy en día. ¿Me escuchas? Hoy las naciones no se mezclan, pero sí hacen tratados de libre comercio, tratados de guerra, hacen grupos para cuidarse los unos a los otros, y eso está sucediendo el día de hoy. Pero esas 4 bestias sucedieron en el año 63. Pompeyo entra y conquista Jerusalén, ¿sí? Y divide su reino en césares. Y uno de esos césares fue el que Herodes el Grande, el que mandó matar a niños menores de 2 años. O sea, ya entramos ahora en la historia bíblica. ¿Sí me explico? O sea, todo eso sucedió tal cual está escrito. Y por Pompeyo estableció césares en todo su imperio, y uno de esos césares fue Herodes el Grande en los tiempos de Jesús, que cuando nace el niño se tuvieron que ir y vinieron los 3 reyes magos y todo eso. No es cierto, no eran 3. Sigue, dice 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ese cuerno pequeño, ¿a quién representa? Al anticristo que va a ser levantado, ¿sí? Y que va a gobernar por 7 años. 3 años y medio va a gobernar bien, pero 3 años y medio se va a levantar como Dios y va a pedir adoración. Si todo lo que está pasando, hermanos, a nivel mundial, guerras, pestes, hambres, secuestros y demás, se va a levantar un hombre con estrategias de guerra, con estrategias económicas, políticas, que va a traer paz y la gente lo va a admirar. ¿Tú admiras a Bukele? Sí, sabes quién es Bukele, ¿no? En El Salvador, el presidente, wow, detuvo las pandillas y no te causa admiración. Él no es el anticristo, ¿no? Pero al ver un rey que se levanta y comienza a traer paz y comienza a traer prosperidad, la gente, ¿qué va a empezar a hacer? Wow, oye, este personaje es bueno. Pero al final, después de 3 años y medio, él se va a levantar como Dios y va a pedir adoración, que la gente se postre y le adore, así como Nabucodonosor, así como muchos imperios, porque atrás de esos imperios está el dragón, que es Satanás, que lo único que quiere es recibir la adoración. ¿Escuchaste? Y que el hombre deje de adorar a Dios. Por eso el mundo entero, el sistema, lo menos que quiere es que usted busque a Dios, es que usted vaya a la iglesia, es que usted lea la Biblia, es que usted conozca a su Dios. Vamos a avanzar. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Esto para los judíos, para el pueblo de Israel, fue algo sorprendente leer Daniel, porque ellos saben que Dios no tiene cuerpo, Dios Padre, y ahora es representado como un anciano de días. Aquí está hablando de Dios Padre. Para los unitarios, ¿sí sabes qué es un unitario? Un grupo de personas llamadas cristianas que ellos dicen que solo hay un Dios, pero que ese Dios es Jesús en el Antiguo Testamento, es Jesús en el Nuevo Testamento y es Jesús en el Espíritu Santo. Por eso bautizan solo en el nombre de Jesús y dicen que no hay 3 personas de la Trinidad, que solamente es Jesús. Y por eso ellos solo, y si tú te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dicen ellos, no sirve. Tú tienes que bautizarte en el nombre de Jesús, porque hay un solo Dios. Pero la revelación nos enseña que hay un solo Dios en 3 personas. Amén. Y en esta ilustración lo vamos a ver
muéstrales el pasaje a esas personas que no han comprendido a Dios en su revelación. Dice entonces que se sentó un anciano de días, o sea, una persona grande, cuyo vestido era blanco como la nieve. Ahora tú puedes ver esa revelación majestuosa y vas a ver el tamaño. Dice, y el pelo de su cabello como lana limpia, su trono llama de fuego, o sea, resplandecía, y las ruedas de su trono como fuego ardiente. Esa majestuosidad viéndola Daniel. Sigue. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, le adoraban, y millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y la Biblia habla de libros de la vida y habla de libros de las obras. ¿Sabes que nuestras obras van a ser escritas en un libro? Y cuando estemos delante de Dios, Dios va a abrir los libros. Y el que no esté inscrito en el libro de la vida no será llevado al trono de Dios. ¿Sale? No será salvo. Tú puedes decir, Dios, pastor, yo amo a Dios, mira, yo predico, yo hago, pero en el libro de las obras puede haber escrito, sí, pero es que usted también andaba haciendo cosas malas. Usted andaba robando, ahí estaba escrito. Usted andaba con una que no es su esposa. Usted se andaba mandando mensajes en la noche con alguien, andaba mandando imágenes y luego las borraba para que no se dieran cuenta. Y todo eso va a estar ahí escrito, hermano, porque cuando nosotros le digamos, Señor, ¿pero por qué? Por esto. Porque usted no fue honesto. Porque usted quiso andar jugando con Dios. Porque pensaba que la religión era eso, un juego. No sabía que la religión, que su fe en el Señor era algo que le iba a salvar la vida. Que la iglesia es el arca donde venimos a ser alimentados. Y ahí podemos encontrar la salvación. Y la única salvación es Jesús. Y que no es ficción, es real. Por eso cuando tú tienes una relación personal con Jesús, tu vida es diferente. Esa soledad que tú sientes, hermano, ora, platica con Dios, cuéntale tus cosas, tus penas. Ayer yo estaba en casa y había un ruidero con unos vecinos y estaba tentado a ir a decirle, hey vecino, ya. Y en el tiempo de la enseñanza entendimos que hay que pedirle a Dios, rogarle a Dios, y allí le dije, Señor, ten misericordia, papito. Permite que esta gente, yo la bendigo, Padre. Y me puse a interceder y me puse a hacer la prédica, y cuando me di cuenta ya no había música. Dios escuchó mi oración. Dios responde las oraciones de los escogidos. Los vimos ayer. Tú eres un escogido de Dios, necesitamos orar. Amén. Pero entonces todas las obras serán manifiestas delante de Dios. Manito, todo lo que usted hace lo están viendo. Todo lo que usted hace en secreto va a ser descubierto. Si no es en esta vida, será en la porvenir. ¿Escuchó? Esa es una ley. No ande jugando. No ande haciendo cosas en secreto. Usted puede decir, no hombre, no pasa nada. Si pasa, el diablo te quiere volar la cabeza. El diablo te quiere destruir. Quiere destruir tu familia, tus hijos. El pecado no es un juego. El pecado es el instrumento más grande para que usted se separe de Dios. Y separado de Dios, nada podemos hacer. Estamos bajo la autoridad del enemigo y nos va a destruir. Pero escucha, de a poquito. Al diablo no le conviene destruirlo rápido, porque se va a espantar usted. ¿Tú has visto un drogadicto que se hace drogadicto rapidito? Fumó una vez y ya el otro día ya fuma. Ya. No, empezó con un cigarrito. Y luego fueron 2. Y luego fue otro poquito. Y luego agarró la marihuana. Y cuando pudieron pasar 2 años, 3, 10 años.
y te puedes pasar a lo mejor haciéndolo cada 20 días, cada mes. Dice uno, no pasa nada, yo me lo he hecho. Ándale, sí pasa. El diablo no está jugando, te quiere matar, te quiere destruir. Un adulterio, pero no, es cada ahí vas a quedar. O sea, el diablo no está jugando, nos quiere destruir, nos quiere matar, quiere cumplir su propósito, que usted y yo no adoremos a Dios, que usted y su familia no sean ejemplo para otros, porque cuando otros vean a su familia que usted camina en integridad, se antoja. Dice, yo quiero eso que él tiene, que ella tiene. Yo quiero eso que ese joven tiene. Y cuando usted dé mal testimonio, la gente menosprecia el evangelio, menosprecia la iglesia. ¿Qué piensa la gente de nosotros cuando nos ve haciendo cosas indebidas? No solo hablan mal de nosotros, hablan mal de la iglesia. De la iglesia no sirve, pero no es la estrategia del enemigo, pero hay esperanza. Amén. ¿Cuántos lo creen? Por muy mal que estemos, hermanos, si usted hoy se arrepiente y busca a Dios, hay esperanza. Por muy perdido que esté una persona, si busca al Señor, hay esperanza y Él puede cambiar nuestra vida, nuestro corazón, que es lo más difícil, que nadie puede cambiar. Dios lo puede cambiar. Amén. Yo lo creo. Vamos. Dice entonces, y un río de fuego procedían, ya lo leímos, vamos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. O sea, estaban las dos visiones, el trono y el cuerno. ¿Sí? Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego, en el infierno. Un día Satanás, ya está escrito, dice que le queda poco tiempo. Por eso quiere destruir más gente más rápido. ¿Sí? ¿Sigue? Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Todo esto son mensajes que ya pasaron. ¿Sigue? Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo. Mira esta visión. Venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Dios Padre. Y ahora viene uno como hijo de hombre. En el Nuevo Testamento aparece como 80 veces el término hijo de hombre refiriéndose a Jesús, haciendo la representación de Jesús. Entonces, este hijo de hombre, ¿quién es? Cristo. Amén. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, le fue dado gloria, le fue dado reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno. Esos imperios gobernarán un tiempo nada más, pero vendrá el tiempo donde Cristo reinará por la eternidad. Amén. Y si tú crees en Cristo, para ti son palabras de bendición, de alegría, de victoria, de decir, Señor, gracias, qué hermoso es estar bajo tu imperio, bajo tu gobierno. El que no tiene a Cristo, no son palabras. Dice, no, es que estar con Cristo es hacer las cosas bien, como que eso no me gusta, porque no tiene en su corazón al Señor. Dice, un dominio que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Amén. Lo creemos. Vendrán esos días de gloria. Cristo se presentó hacia el Padre, poniendo delante de él, lo vimos el domingo pasado con las gavillas. Presentó su ofrenda, fue acepta y ahora él regresa a la tierra a gobernar el mundo, a gobernar a las personas. Ningún imperio al cual le fue dado autoridad pudo gobernar bien, porque sus corazones se desviaron. Dice, se me turbó
el espíritu en mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Sigue. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me dijo, me hizo conocer la interpretación de las cosas. A Daniel le iba a ser revelado esa visión, ese sueño, esa figura. Nosotros ya la vimos, ya la sabemos. Y les da claves. Sigue. Ese hombre que estaba ahí, posiblemente un ángel, le dice: estas 4 grandes bestias que son 4 reyes que se levantarán en la tierra, que van a gobernar. Y ya sucedió. ¿Sigue? Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y en cada parte de la Biblia nos menciona que nosotros gobernaremos con Cristo, hermanos. Amén. Sigue. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Ahora nos va a revelar más de cuál bestia, de la última, y es la que nos interesa. Ya pasó Roma. ¿Cuánto daño hizo Roma, hermanos? El imperio romano, acompañado muchas veces de la religión. Por eso, ¿sabes que los musulmanes aborrecen al cristianismo? Porque Roma, en sus cruzadas con estandartes de la cruz de Cristo, iban a conquistar. Usaban la religión, llamarle herejes a aquellos que no creían en Jesús, y los destruían. Y fue un periodo de oscurantismo, donde aquellas personas, imagínate, si tú escribías con la izquierda, eras brujo. Un zurdo, una mujer sabia, una mujer que le gustaba debatir, es bruja, quémenla. O sea, la iglesia hizo cosas terribles, por eso mucha gente aborrece la religión, porque de mano del reino y de la iglesia se mató más gente que la Segunda Guerra Mundial. Y eso es terrible. Hablo de la iglesia católica. De mano los reyes, los papas de esa época destruyeron tantas personas llamadas herejes para conquistar y sus fines egoístas. Y ahí vemos todo eso. Dice: asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual caído 3, eran 10, salió 1 y fueron 3 que cayeron. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo en este cuerno que hacía ¿qué? Eso va a suceder. Hacía guerra contra los santos y los vencía. Amén. Y está sucediendo. Y sucedió de alguna manera. ¿Sigue? Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y sus santos recibieron el reino. Regrésamelo tantito. Entonces, cuando venga el Cristo, ese cuerno pequeño va a levantarse en ese último periodo y va a hacer guerra contra los santos. ¿Por qué? Porque él va a pedir adoración solamente para él. Y cualquiera que no le adore a él va a estar en contra de él. Y va a perseguir a la iglesia, como sucedió en el libro de Hechos. Los que no adoraban a los césares eran perseguidos. Entonces este hombre se va a levantar como Dios y va a pedir adoración. ¿Y quiénes seremos los únicos que vamos a decir: yo no adoro ningún hombre? ¿Quiénes? Nosotros. Espero, ¿no? Espero, por favor, hermano, cuando se levante y si estás,
que digan, adórame. Bueno, pues vamos a adorar. No, hermano, usted tiene que decir, no, solo a Dios adoraré. Solo a Dios serviré. Amén. Por eso va a hacer guerra contra ellos. Y se va a levantar en contra de la iglesia. Sigue. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. O sea, les dio favor. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará. Trillará es golpear, destruir. Y despedazará. ¿Sigue? Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Vamos. Y hablará palabras contra Dios, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, medio tiempo y tiempos y medio tiempo. Muchos teólogos dicen que un tiempo es un año. Tiempos son 2 años. 2 y 1, 3. Medio tiempo, 3 años y medio. Donde va a gobernar, donde se levantará en contra y va a pedir adoración. Hermano, eso va a suceder. ¿Escuchó? Tenemos que estar preparados. Siembra en su casa algo, porque va a venir escasez. Es aviso, hermano. Prepárese. Va a venir persecución. Pero no solo en lo material, en el espíritu. Arrepiéntase, busque al Señor. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Sigue? Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Sigue? Aquí fue el fin de sus palabras. Daniel termina su revelación, termina su interpretación. ¿Qué nos escribió? Su sueño resumido. Esto que acabamos de leer nos dio lo más importante de su revelación. Hubo más detalles, pero no le fue necesario escribir. Eso escribió nada más. Y con eso tenemos. En cuanto a mí, dice Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó. O sea, cambió su rostro. ¿Ves cuando alguien está espantado? Sus pupilas se dilatan, su cara se pone pálido. Dice, ¿qué te pasó? Es que acabo de ver un fantasma. Se espantó. Y mi rostro se demudó, pero guardé este asunto en mi corazón. ¿Hay otro? Ya no. Hermanos, esto que estamos viendo hoy fue algo que sucedió al pie de la letra. 4 bestias, 4 reinos. Movidos esos reinos como títeres por Satanás, que es el dragón en el Antiguo Testamento. ¿Sí? El dragón es el diablo que quiere destruir, y el diablo no te puede destruir él. Los demonios no pueden venir y aparecerte como en las películas y comerte. Los demonios ocupan personas, ocupan reyes, ocupan gobiernos. ¿Escuchaste? Tú puedes ver, si tú eres casado, ves una muchacha, o si eres mujer, ves un muchacho que te ofrece y te dice, mira, como que tu esposo no te está supliendo todo lo que tú necesitas. Tú eres una reina, tú necesitas lo mejor, tú necesitas un carro. ¿No tienes carro? No, no tengo carro. Yo tengo 2 carros, te puedo dar uno. ¿Y tú a quién ves? Al muchachón ese bigotón.
fuerte y al rato, pero atrás de ese bigotón está el diablo, hermano. Te va a comer, te va a destruir, porque el diablo ocupa personas. Tu mejor amigo, tu mejor amiga, manita, vente, vamos, no pasa nada. Órale, fúmale, te va a gustar. El diablo usa personas. Mira, el diablo va a ocupar hasta tu mejor amigo, hasta tu propia familia. Nosotros que hemos trabajado con personas que han tenido abusos en los grupos y demás, no abusos en los grupos, hemos trabajado en los grupos con personas que han tenido abusos, ¿sí? Y el 90% de esos abusos son de familiares cercanos. Un tío, un primo, un amigo, gente cercana que parecían buenas personas, fueron los que más los destruyeron. Me tocó una vez, creo se los he platicado, una joven en urgencias, se le iban a poner, se le iba a poner un monitor. Obviamente los electrodos se le ponen en el pecho. Estaba su mamá ahí. Le digo, ¿sabe qué? Le voy a poner un monitor. Y la muchachita apenada. Yo, para tomar confianza, le digo, mira, hija, yo soy enfermero y yo soy cristiano. Cuando yo le dije, yo soy cristiano, la niña dice, ¡no! Yo, ¿qué pasó? Y la mamá me jaló. Dice, no, es que su primo es cristiano y abusó de ella, dice, cuando era más chica. Era cristiano ese joven. Ese joven no era cristiano. O sea, la gente cuando ve a alguien que se dice cristiano y no hace las cosas que debe de hacer, ni es cristiano y es usado por Satanás. Y el diablo te puede engañar a ti que haces cosas buenas, pero que también haces cosas malas, hermano. Usted no es cristiano. ¿Escuchaste? Porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Si usted hace cosas buenas, ¿cómo te sientes cuando haces algo bueno? Sientes paz, te sientes bien, te sientes... Pero si tu corazón no es regenerado, o sea, cambiado, transformado por el poder y la gracia de Dios, usted también va a hacer cosas malas porque tiene una naturaleza caída. Entonces, constantemente va a hacer cosas malas. Pero esas cosas buenas lo van a hacer sentir bien. Y usted va a pensar que usted no es tan malo. Y va a pensar que usted está aprobado por Dios porque hace cosas buenas. ¿Me escuchó? Por eso nuestro corazón nos engaña. Nosotros tenemos que saber que si yo practico un pecado, no soy de Dios. Si practico, ¿sí me explico? O sea, que estoy constantemente en ese pecado, no ha habido un genuino arrepentimiento. Voy en un proceso de santificación. Cada vez Dios me va a ir limpiando. Pero el enemigo, así como usa personas para hacer lo malo, Dios usa almas, personas, a ti y a mí, para hacer lo bueno. ¿Escuchaste? Y estamos en ese mundo el día de hoy para ahora hacer lo bueno, para ahora cumplir su propósito. Hermano, ya hay mucha gente mala. ¿Quiere usted ser diferente? Sea bueno. Y no va a poder ser bueno si no tiene a Dios. La gente quiere ser buena sin Dios. No se puede. La gente quiere cambiar sin Dios. No se puede. Yo he ido a consejerías matrimoniales o de personas y quieren cambiar. No, sí, ya no quiero volver a tomar, mira que no sé qué, pero no quieren ir a la iglesia. No quieren comprometerse con Dios. No van a poder. Y pueden llorar, Señor, mírate, perdóname, ayúdame, Señor. Pero si tú no te entregas y te integras al plan de Dios, no vas a poder. Y al rato esa persona vuelve al pecado. ¿Sí? Vuelve a lo mismo. Vuelve al mismo lugar donde estaba. Porque el único que nos puede cambiar es Dios. Y lo que me impresiona de todo esto, que al final de los días, siempre en cada visión, dice que Dios le va a dar dominio a los hombres.
Pero antes de eso le fue dado el dominio a Jesús. ¿Qué dice la gran comisión? ¿Por dónde está? De aquel lado. Dice, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones. Pero antes de enviarlos a ser discípulos, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora Cristo tiene esa autoridad y nos las da la iglesia para que tú establezcas el reino de Dios. ¿Sabes dónde? Primero en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, y después se vaya extendiendo, hermanos. Y esta es una palabra, hermanos, de alerta. Esos 4 imperios sucedieron y está sucediendo lo demás. Y va a suceder. ¿Lo crees? Yo lo creo. Amén. Un día nos pedirán cuentas. Y escucha algo, tú no puedes dar lo que no tienes. Tú no puedes cambiar si Dios no está en tu corazón. Si tú tienes un pecado, tú estás bajo pecado. El pecado es una condición. De eso vino a liberarnos Cristo. El pecado no es robar, el pecado no es matar. Todos esos son síntomas del pecado. El pecado es una condición. Es como cuando alguien tiene una infección en el estómago. Cuando hay una infección, hay síntomas. ¿Cuáles serían esos síntomas? Dolor de cabeza, diarrea, fiebre, cólicos, ¿sí? Escalofríos. Y tú tomas para la fiebre, ¿no? 2 paracetamoles, ¡pum! Hermano, ¿bajará la fiebre? Sí, por el paracetamol. Pero una vez que pase el efecto, porque el problema no es la fiebre. La fiebre son los síntomas de que estamos bajo pecado. Cualquier pecado, adulterio, fornicación, cualquier pecado que nombremos, estamos en esa condición. El problema es esa condición. Cristo vino a pagar por nuestros pecados. Venció en su sangre, con su muerte, el pecado. Retomó la salvación y nos la regaló. Ese es el evangelio. Y es una locura para el que cree. ¿Será que con eso nada más? Hermano, con eso créalo. Amén. Una vez me dijo en un grupo un padrino, si no cree usted, haga como que cree. ¿Cómo? Le digo. Sí, o sea, yo no creo mucho en lo que la Biblia dice. Es como que no tengo mucha fe. Bueno, haga como que cree. Empiece a orar, aunque no crea. Empiece a leer la Biblia, aunque no le entienda. Empiece a congregarse, aunque no le entienda al pastor ni a nada. Usted empiece, hermano, haga como que está creyendo. Y de ese poquito se va a hacer un muchito. Empiece a hacerlo, pero hermano, empiece a hacerlo. Dile al que está a tu lado, empiece a hacerlo. Empieza a leer la Biblia, empieza a orar, empieza a buscar al Señor, empieza a creer. No creo mucho, bueno, un poquito, cree un poquito, hermano. Comienza, usted verá que si usted comienza a caminar en la fe, en la esperanza, cuando usted vea, va a decir, uy, el hermano, mire, ya se la creyó. Ya se la creyó, ahora anda predicando, ahora le anda diciendo a la gente que Cristo salva. Ya se la creyó, ahora oró por un enfermo y ese enfermo se levantó. Porque la fe lo puede todo. ¿Lo crees? Y comienzas a creer que es posible, hermano. Comienzas a creer porque ahora eres lleno de su presencia y comienzas a caminar en la verdad y crees que eso va a suceder. Y tenemos prisa, hermano. ¿Por qué crees que estamos haciendo discipulados para predicar? Para que sepas nada más, no, para que vayamos a predicar. ¿Por qué crees que estamos construyendo? Porque aquí ya no cabemos y no cabremos más si salimos a predicar.
Porque las almas necesitan escuchar el evangelio. Yo y tú no podemos salvar a alguien, pero el evangelio tiene el poder para salvar. Y el que salva es Dios. Tú háblales de Cristo. Y a Dios le pertenece la salvación. Y al que quiera, en su soberanía, lo salvará. Pero que nosotros hagamos su trabajo. Amén. Y empezamos por la casa. Cuando hoy, hermanos, si usted no se ha arrepentido, entréguele su vida. Amén. ¿Me ayudas, Paco? Vamos a orar.